Buenos días con todos. Vamos a comenzar la charla, ¿no? Que es un poco amplia. Bueno, primero agradecer al comité organizador por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre refracción en niños. Bueno, no tengo conflicto de intereses. Voy a hacer algunas preguntas que han venido en el pretest. Voy a preguntar a algún residente. En la primera pregunta, si tenemos un paciente de 3 años sin estrabismo, con refracción cicloplégica total en ambos ojos de +2, -0,50 por 0 grados, ¿qué hacemos? Yo creo que voy a preguntar a un R2 porque R1 todavía no ha rotado con nosotros, o R3. A ver, la doctora Juliana. ¿Por qué? Ya. No estoy segura, pero los dos es muy poquito. Bueno, a los 3 años todavía estamos en etapa de metropización. Todavía se acepta que haya una leve hipermetropía, ¿no? Y generalmente esta hipermetropía, el paciente no siente ninguna molestia, ¿no? Y si no tiene ningún signo, ningún síntoma y no tiene estrabismo, entonces no prescribimos la medida, ¿no? Esa es la respuesta. Segunda pregunta, paciente de 2 años con pseudoestrabismo, con refracción cicloplégica en el ojo derecho de +4 y en el ojo izquierdo de +1,50. ¿Qué se hace? A ver, la doctora Sami. Mira, acá sí es un tema que eso quiero que quede claro, no tanto por la medida, porque +4 podría ser tolerado, pero acá lo importante es la anisometropía. Y la anisometropía es un tema que se debe manejar muy bien y de efectos refractivos diferentes en los dos ojos son muy amblyopizantes. Entonces sí debemos dejar la medida. Tenemos tercer caso, paciente de 6 años sin estrabismo, con agudeza visual sin correctores de 20/100 en ambos ojos y con una refracción cicloplégica de +5 y -4,50 por 0 grados en ambos ojos. ¿Qué se hace? Acá básicamente la pregunta va sobre el cilindro. ¿Damos todo el cilindro o no damos todo el cilindro? A ver, doctor Noel. Debería recortar el sonido. Ya, mira, esta pregunta es un poco que genera cierta controversia, pero en realidad está indicado siempre que haya astigmatismo, dar todo el astigmatismo. Debemos dar todo el astigmatismo y la esfera se da de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si es un niño que no tiene estrabismo, pues recortamos más o menos entre -1,50 o -1 la esfera. El astigmatismo lo dejamos todo y así queda la refracción. Si fuera una niña con esotropia, doctora Andrea, si fuera el segundo caso, o sea, tiene esta medida pero tiene esotropia, ¿qué le indicamos? Sí, cuando hay hipermetropía y esotropia, dejamos la medida full, ¿no? Desde incluso medidas desde +1,50. Y si hay una exotropia intermitente, doctor Caparó, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos esta medida y una exotropia intermitente? En el caso de una exotropia XT intermitente mitral, Sí. el cilindro igual se da el completo. Y en este caso también tendría que ver si hay algún ojo preferente en ambos. Igual si XT tendría que dar lo menos positivo posible. Sí, acá damos lo menos positivo posible, pero que no genere alteraciones en la agudeza visual mejor corregida, ¿no? Entonces, más o menos así se va dando las refracciones en los niños. O sea, la refracción en los niños no se cumple algo, no es igual para todos, va a depender de varios factores.
Entre ellos, y uno de los más importantes, viene a ser la edad. Si el paciente tiene algún defecto de estrabismo, o hay también situaciones particulares, como por ejemplo en el síndrome de Down o en alteraciones neurológicas donde los niños no tienen capacidad de acomodación, entonces se dan medidas especiales. Muchas veces en ellos no se cumple este proceso de metropización que ahora les va a hablar Rodrigo, ¿no? En ellos, incluso desde los 6 meses ya se debe dar la medida, incluso aunque tengan esferas positivas y sean de +2. Entonces, ¿para qué hacemos refracción en niños y por qué dejamos lentes? Dejamos básicamente por 4 razones. Uno, para lograr un desarrollo visual adecuado, evitando la ambliopía y formación de estrabismo en algunos casos. Para corregir la agudeza visual y el niño pueda ver claro. También nos sirve dejar lentes para manipular la convergencia acomodativa, ¿no? Si un paciente presenta esotropia, le damos los lentes más positivos posibles para que le genere menor esfuerzo acomodativo, ¿no? Y en caso de exotropia intermitente, inducimos el esfuerzo acomodativo dando esferas negativas. Y también se da lentes porque son un método de protección para pacientes que tienen ojos únicos. Bueno, les voy a presentar un caso. Acá tenemos a Luana, es una niña de 1 año 5 meses que nos llegó al servicio de estrabismo. Dime, doctor Marcelo, ¿qué ves ahí en la fotografía? Bueno, bien. Bueno, veo la fotografía clínica de la pregunta y veo un reflejo rojo en el lado izquierdo, un poquito más pálido, no tendría una coloración un poco más ámbar. Y bueno, eso me podría pedir una fotografía de fondo. La particular no observo únicamente una dirección de la mirada ni tampoco alguna otra cosa que me llame la atención. Sí, quizás bueno, un poquito de picante quizás en el lado derecho. Ahora sí, vamos a ver eso ahí. Ya. A ver, David, dime, si viéramos un reflejo rojo así de primera, ¿no? Porque llega a nosotros al servicio y lo primero que hacemos es ver el reflejo rojo. Si llega así el paciente, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, con los días se completa la evaluación con el reflejo rojo, el cover-test, el cover-and-cover y la evaluación de imagen podríamos decir que tendrá una corrección. Pero antes, ¿no? Antes de todo, un examen muy importante si vemos esto. Dime ahí 1 o 2 palabras. Bueno, primero lo mandamos a dilatar y vemos que químicamente encontramos algo en el fondo. Jefferson, ¿algo más? Bueno, esta es una niña que presenta alteración en el reflejo rojo, es un reflejo rojo asimétrico. Tenemos que hacer el patrón de fijación, ¿no? Antes de dilatar o cualquier cosa, porque dilatado ya el patrón de fijación y la agudeza visual ya no es confiable. Entonces ya hacemos el patrón de fijación y en el ojo derecho no se entra ni sigue, ¿no? Y en el ojo izquierdo sí se entra y sigue. Entonces acá nosotros nos preocupamos, ¿no? Porque ya tenemos 2 banderas rojas de las que siempre les he hablado. ¿Cuáles serían, doctor? A ver, perdón. Maffer, doctora Maffer. ¿Cuáles serían acá las banderas rojas? Por lo cual nos preocupamos y debemos seguir evaluando, ¿no? No dejar ahí al paciente. Ujú. La agudeza visual, ¿no? La agudeza visual que no está buena y también el reflejo rojo asimétrico. Entonces debemos recordar, ¿no? Que ya hay varias sociedades, incluso en el Perú hay normas técnicas que nos dicen que los niños, el reflejo debe ser evaluado al nacimiento, ¿no? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? El personal que atiende al niño, ¿no? O que dé el alta en cualquier centro de salud debería también evaluar el reflejo rojo, ¿no? Es un parámetro importante. Y si no se evaluó, pues debería evaluarse a los 6 meses, al año,
Y si hay antecedentes familiares de alguna enfermedad, como en este caso la madre tiene miopía alta, debería ser más temprana la evaluación. Entonces, ¿qué nos podría decir un reflejo rojo alterado? ¿No? Podría significar que hay una refracción desigual entre los ojos, que de repente detrás de la pupila hay una catarata o hay una tumoración, o también podría significar la presencia de estrabismo, ¿no? Lo peor sería que hay una tumoración. Entonces hacemos el patrón de fijación y esto presenta a nuestra paciente, ¿no? Para hacer la agudeza visual, hay varios métodos. En niños pequeños podríamos usar, usando estas paletas de Lea, en la cual se hace un comparativo, ¿no? Tenemos la paleta ploma como comparativo con las diferentes graduaciones según las barras de separación que presentan las otras paletas, ¿no? Se presenta la ploma y se presenta la que tiene barras más separadas. Se hace diferentes movimientos, tanto horizontales como verticales, y se ve que el niño debe seguir la paleta que tiene las barras, ¿no? Entonces, mientras va logrando mirar esa paleta, cambiamos por una paleta que tiene las barras más delgadas. Y de acuerdo a eso, damos una graduación de la agudeza visual. Los niños hacen mucha trampa en el examen, ¿no? Nosotros ya volteamos a ver el octotipo y ellos miran de costado cuando le ponemos el oclusor. Entonces, lo ideal es ponerle un parche para estar seguros de cuánto ellos están mirando. Debemos usar cartillas adecuadas según la edad y cartillas estandarizadas. En caso de niños pequeños, ¿no? Que no sepan leer, debemos usar la cartilla de Lea, ¿no? Y también la cartilla de HTBO. ¿Por qué? Porque en esta cartilla el niño también tiene una cartilla. Entonces lo que hace es el niño reconocer básicamente la imagen. No necesita saber que es un cuadrado o un círculo. Solamente reconoce la imagen que le señale el examinador. Igual para el HTOB. Cuando ya son más grandes, pues usamos la cartilla estandarizada de Sloan. Ahora, los niños con ambliopía hacen fenómeno de apiñamiento, entonces no se le puede hacer leer solamente una letra, ¿no? Por cada fila, se tiene que hacer leer toda la fila, o si no se pueden colocar barras, ¿no? Alrededor de la letra que hace que ya no haya este fenómeno de apiñamiento. Es importante saber cuál es la agudeza visual aceptada según edades. O sea, de todas maneras, a los 3 años que el niño no tenga una visión 20/20, no quiere decir que tenga ambliopía, ¿no? Podría ser que esté dentro de su desarrollo normal, pero debemos tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Para el seguimiento de los pacientes. Más o menos entre los 6 a los 7 años, el niño ya debería ver un 20/20. Entonces, una clave importante y un tip es que hay que tomar correctamente la agudeza visual a los niños. Reconocer el valor normal también por cada edad. Entonces tenemos otra vez a Luana que tiene las banderas rojas y no la podemos dejar ir. Tenemos que hacerle la refracción y el fondo de ojo, ¿no? Entonces para la dilatación, usualmente para la dilatación en refracción, nosotros como médicos no colocamos las gotas, ¿no? Lo tiene que hacer otro personal porque si no el niño ya nos tiene miedo y ya no colabora para las otras evaluaciones. Se le debe evaluar la pupila previamente, preguntar si hay alergias, ¿no? Y se debe indicar a la madre también que el niño va a ver borroso como por lo menos 6 horas. Entonces, si tiene algún examen o algo que hacer, entonces debemos prevenirlo. Debemos, para evitar efectos sistémicos en los niños por las gotas, se puede tapar y ocluir el punto lagrimal, ¿no? También es importante que se tome la hora en que se comenzó a hacer, se empezó a hacer la dilatación y la cicloplegia. Acá es importante también, de repente que si es un niño que usa lentes, ya se saque los lentes, ¿no? Para hacer bien la cicloplegia. Bueno, ¿y qué cicloplégicos usar? Acá va a hablarles Rodrigo un poco acerca de los cicloplégicos. Bueno, entonces el ciclopléjico ideal es aquel que tiene un inicio de acción rápido, un efecto ciclopléjico completo, una reversión rápida del efecto psicopléjico y ausencia de efectos secundarios y oculares y sistémicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los psicopléjicos que más se han estudiado y se utilizan de forma rutinaria? Algunos que no lo tenemos aquí en Perú, pero sin embargo todos son todas estas las opciones, ¿no? Atropina, ciclopentolato, tropicamida, tropicamida también en combinación con fenilefrina y otras como escopolamina y omatropina.
no cada uno a distintas concentraciones, como vamos a ver en esta tabla. Bueno, que he considerado los tres más importantes, si bien es cierto, el ciclopentolato no lo tenemos disponible aquí. Bueno, estas son las concentraciones a los que usualmente se encuentran y las potencias de cada uno de ellos. Como vemos, la atropina es el que tiene mayor efecto psicopléjico, seguido del ciclopentolato y la tropicamida. No, y cada dosis es distinta para cada fármaco. Ciclopentolato y tropicamida usualmente se utilizan una gota cada 5 minutos, se utiliza solo 2 veces y esperamos media hora. En cambio, la atropina solo se utiliza una gota y se espera 90 minutos antes. Alternativamente, también se puede utilizar una gota en la mañana previo a la cita, o también se puede dar unos 3 días antes, cada cierta cantidad de horas, y luego hasta el día de la cita, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes inicios de inicio de cicloplegia máxima, ¿no? Siendo la atropina entre 45 y 20, el ciclopentolato entre 30 y 60, la tropicamida entre 20 y 40 minutos, y la atropina es el que tiene mayor duración de efecto cicloplegia, ¿no? 7 hasta 14 días. De igual forma, el ciclopentolato, 1 a 2 días, y la tropicamida a 4 a 6 horas. Esto en relación a la potencia, ¿no? de la cicloplegia que tiene. Además, es importante tener en cuenta que la indicación y la dosis adecuada de cada ciclopléjico va a depender de la edad del paciente, de la amplitud de su acomodación y del efecto de refracción. Algunos efectos adversos que podemos considerar de estos fármacos, de los cicloplégicos, para mencionar algunos de ellos nomás, por ejemplo, la atropina, debemos tener cuidado con dermatitis alérgica de contacto, conjuntivitis alérgica, aumento de la presión intraocular también puede presentarse y también que puede convertir una esotropia intermitente en constante. El ciclopentolato, por su lado, tiene como efectos adversos irritación, lagrimeo, blefaroconjuntivitis alérgica e hiperemia conjuntival, ¿no? Y también se ha reportado algunos hallazgos como somnolencia, ataxia, desorientación, habla incoherente, inquietud, alucinaciones incluso. Y la tropicamida, por su lado, bueno, prurito ocular, irritación en la córnea, aumento de la presión intraocular y también puede secar las membranas mucosas, puede generar taquicardia y también enrojecimiento. Entonces, hay algunos estudios comparativos acerca de la efectividad cicloplégica de estos fármacos comparados uno con otro. Y hay algunos estudios que mencionan que el ciclopentolato es estadísticamente más fuerte que la tropicamida en esta revisión y metaanálisis. ¿En base a cuál? En base a su tipo de error refractivo, al grupo de edad y al procedimiento de evaluación refractiva. Sin embargo, no alcanza la significancia clínica, que es un cambio en las de 0.5 dioptrías en adelante. Hay algunos consensos que recomiendan qué ciclopléjico usar a qué edad y dependiendo si tiene o no tiene estrabismo, ¿no? Por ejemplo, en ese consenso de la India mencionan que hasta los 5 años se puede dar atropina en 1%, pero esta atropina que utilizan es en ungüento, ¿no? Y mayores de 5 años se puede utilizar en cualquiera de los atropinas, ciclopentolato o matropina. Y niños sin estrabismo, pues, como he mencionado, cualquiera de las tres opciones, ¿no? Y la Academia Americana de Oftalmología también da sus pautas dependiendo de la edad también, ¿no? Entonces, usualmente mencionan que el ciclopentolato al 1% se puede utilizar desde el año de edad, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Y también en algunos casos se puede utilizar la atropina o la tropicamida a partir de los 12 años de edad. Y para menores de 1 año de edad, ya la dosis de ciclopentolato se va reduciendo, por ejemplo, a 0.5% la concentración y, por ejemplo, en menores recién nacidos hasta los 3 meses, solo al 0.2%. ¿Hasta qué edad se puede utilizar o se debería utilizar la cicloplegia? Bueno, ese artículo, este estudio menciona que la edad que es significativo el uso de cicloplegia para una adecuada refracción, recomiendan hasta aproximadamente los 20 años de edad como tope máximo. Y bueno, estas son las imágenes.
Bueno, ya tenemos a Luana, ahora nos toca hacerle el fondo de ojo, ¿no? Porque vemos que hay un reflejo rojo asimétrico y hay un mal patrón de fijación. Entonces nos encontramos con esto, ¿no? Luana, a pesar de ser una niña de 1 año, 4 meses, colabora bastante bien, incluso el pediatra pudo hacer el fondo de ojo. Y vemos esta mielinización de fibras, ¿no? A nivel del fondo de ojo, tanto en la parte superior y un poquito en la parte inferior, ¿no? Entonces esto vemos, ¿no? Y a pesar de que el reflejo rojo se ve más rojo en el ojo derecho, ahí es donde presentaba la mielinización de fibras, ¿no? Entonces, cuando hacemos la refracción en niños, tenemos varias formas de hacerlo, ¿no? Si son niños muy pequeños, algunas veces los niños pequeños también son colaboradores, ¿no? Y nos apoyan y le podemos hacer la refracción completa, incluso el fondo de ojo. Cuando los niños son muy inquietos o ya sabemos que por ahí no nos van a colaborar, pedimos a los padres que lo lleven cansados. No los llevan cansados, que no lo hagan dormir en el carro, ni tampoco cuando les echen las gotas. Intentamos la primera refracción despierto hasta donde lleguemos y después ya para continuar y hacer el fondo de ojo, le hacemos dormir. Y en casos extremos, cuando ya el niño no colabora, ¿no? Lo hacemos bajo anestesia general, ¿no? Bajo anestesia general tenemos que ponernos un poco lejos de los pacientes porque si no la distancia de trabajo se altera. ¿Y qué herramientas tenemos para hacer la refracción? Pues tenemos las reglas de esquiascopía, tenemos la caja de lunas y de repente el que usamos más, ¿no? El instrumento es el retinoscopio, ¿no? Que es más importante en todo esto. Ahora, si queremos afinar un poco más nuestra refracción ya con niños más grandes, podemos hacer el test rojo-verde o usar los cilindros cruzados, ¿no? El retinoscopio es importante que el mando de enfoque, que ya va a haber ya más charlas sobre esto, pero que lo pongamos hacia la parte inferior, ya porque ahí usamos el espejo de modo plano y es como hacemos la retinoscopía y cómo la conocemos y cómo la estudiamos. Entonces, la refracción en niños pequeños no necesitamos ponerle la montura de pruebas, ¿no? Sacamos la medida. En niños grandes, sí, lo que hago en niños grandes es hacerle primero la refracción subjetiva antes de la dilatación, después hacemos de todas maneras la cicloplegia y la comprobación de la medida que presenta. Entonces, así está Luana, decidimos hacerle la refracción y vemos que en el ojo izquierdo presenta sombras positivas, ¿no? Seguimos avanzando con la refracción, le ponemos sombras positivas y cuando es positivo ponemos esferas positivas, ¿no? Hasta que se neutralice estas sombras, ¿no? Con 350 logramos neutralizar y ahora nos ponemos en el otro meridiano. Al ponernos en el otro meridiano, ya con 350 nos pasamos, entonces bajamos y en 3 tenemos la medida, ¿no? Entonces haciendo, recortamos, sacamos la distancia de trabajo y tenemos que la medida en el ojo izquierdo es totalmente fisiológica y normal, ¿no? ¿Y qué pasa con el ojo derecho? Entonces en el ojo derecho vemos que no hay sombras, ¿no? Vamos poniendo cada vez esferas negativas cada vez más grandes y vemos que por ahí hay una sombra negativa, seguimos avanzando y en realidad ella tenía una miopía bastante alta en el ojo derecho, ¿no? Por eso es que la niña no miraba, ¿no? Entonces llegamos, incluso llega hasta -850, con eso logramos neutralizar y descontando la distancia de trabajo, la medida de este ojo sería -10. Bueno, y así pues tenemos a Luana que llega con este problema, ¿no? El reflejo rojo era simétrico porque tenía una medida muy alta en un ojo y tenía mielinización de fibras. Y haciendo unidad clínica se trataba de un síndrome de Strassmann, en la cual hay pocos casos reportados, pero se presentan así como una miopía muy alta en un ojo, con mielinización de fibras y con estrabismo. Entonces debemos recordar que hay algunas enfermedades que incluso presentan alteraciones sistémicas y que si se nos presentan miopías o enfermedades de efectos refractivos altos, debemos siempre hacer unidad clínica. Acá Rodrigo les va a hablar de los métodos de refracción. Bueno, los métodos de refracción que conocemos son la refracción convencional, la refracción cicloplégica, el autorrefractómetro y el fotoscreening, ¿no? Como ya conocemos o hemos visto, la refracción convencional es aquella donde vamos a utilizar esta montura con la caja de lunas e ir colocando los, eh, los lentes para poder que alcance una visión adecuada, ¿no? 20/20. Eh,
Y bueno, la reflexión, en cuanto a la reflexión ciclopléjica, debemos recordar que este es un procedimiento mediante el cual se determina el error refractivo, mientras en los músculos ciliares que controlan la acomodación se paralizan temporalmente con la gota ciclopléjica que había mencionado. Debemos recordar también que según la edad, desde que nace hasta aproximadamente los 20 años, 19 años aproximadamente, ya la acomodación ya se va alterando. Va a ir disminuyendo desde que nace, tiene una acomodación y va a ir en disminución al pasar los años. Por lo que la refracción con cicloplegia es el gol estándar para mediciones de errores refractivos en niños, ¿no? Y eso lo dicen diferentes guías, ¿no? Tanto de la Americana de Oftalmología, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, ¿no? Y otras guías americanas, ¿no? Pero para diferentes grupos, ¿no? Como la americana menciona en niños con ambliopía o estrabismo, ¿no? Que se recomienda, ¿no? La guía de práctica clínica menciona a todos niños que hasta los 15 años y en aquellos que sufren de estrabismo, ¿no? Y bueno, esta guía americana de optometría al examinar por primera vez a niños en edad preescolar. Entonces, en cuanto al autorrefractómetro, bueno, ya lo conocemos todos. Algo importante en cuanto a este dispositivo es que la refracción también debería hacerse con cicloplegia del autorrefractómetro. Ya en este estudio que compararon justamente la precisión del autorrefractómetro ciclopléjico versus no ciclopléjico en 117 niños y encontraron que sí, en condiciones no cicloplégicas, había una tendencia a la sobrecorrección negativa en los niños, ¿correcto? Y estos eran estadísticamente significativos, ¿no? En cambio, en condiciones cicloplégicas, el autorrefractómetro tuvo mayor precisión. Y el photoscreening también es otro método de refracción. Como podemos ver, también nos da datos muy cercanos a la refracción de niños. Sin embargo, debemos tener, es como un autorrefractómetro, ¿no? Entonces debemos tener las mismas consideraciones que este, ¿no? Este photoscreening, su utilidad más ha sido evidenciada en lo que corresponde a ambliopía, ¿no? En cuanto a sus factores de riesgo, su uso de los diferentes photoscreening que existen, como el Optic, el TrueWin, Blimpu, etc. Pero más, como bien mencionabas, orientado a hacer un estudio a su manejo de la ambliopía, ¿no? Y detectar sus factores de riesgo. Pero también tiene función de refracción, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca del desarrollo del globo ocular y refracción, lo que corresponde al proceso de metropización, ¿no? Recordemos que las dimensiones del ojo van a ir alterándose, variando con respecto a la edad, ¿no? Desde el nacimiento. Por ejemplo, la longitud axial es uno de los factores que varía desde el nacimiento. Desde los 0 a los 2 años, aproximadamente en los primeros 6 meses, hay una variación, un aumento de 1.8 milímetros, ¿no? Luego en los siguientes meses aumenta 1 milímetro más. Y luego en las siguientes etapas, de edad de 2 a 5 años, aumenta 1 milímetro y de 5 a 13 años aumenta 1 milímetro más. Aproximadamente la longitud axial de un recién nacido es entre 17.5 a 19.5. ¿No? Alcanzando en la adultez los valores estándares de 23 a 24. De igual forma, la córnea se altera, ¿no? Hay un crecimiento de la córnea, por lo que se expande, altera su diámetro corneal, como podemos ver el nacimiento es de 9.5 a 10.5, que crece hasta aproximadamente 12 milímetros. Esta se aplana. Al nacer es de 52 dioptrías y llega hasta la edad, hasta el año de 44 dioptrías. También se adelgaza, teniendo al inicio unos 691 micrómetros y llegando hasta 573, aproximadamente a los 12 años de edad, ¿no? Donde se estabiliza. Y también, bueno, la densidad endotelial se disminuye, ¿no? Va disminuyendo con el tiempo.
El cristalino también es importante, ya que su poder de este va disminuyendo debido a que su diámetro antero-posterior va disminuyendo, por lo que va perdiendo poder, ¿no? Es de 35 dioptrías al nacimiento y de hacia los 2 años 23 dioptrías, y ya prácticamente a los 19 a los 11 años es de 19 dioptrías. Y ya en adelante ya hay cambios mínimos en cuanto eh, a su poder. Entonces, el estado refractivo, como hemos visto, va a depender de todos los factores que había mencionado, ¿no? El poder corneal, el poder cristalino, la longitud axial, la profundidad de cámara anterior, que van a incidir en el estado refractivo. Según la Escuela Americana de Oftalmología, los bebés al nacer pues, son hipermétropes y en los primeros meses tienden hasta los 6 y 8 años. Incluso hay un aumento de la hipermetropía. Y a esa edad, a partir de los 6, entre 6 y 8 años, sufren un cambio, una miopización, hasta alcanzar la emetropía, ¿no? Que generalmente, o mejor dicho, alcanza las dimensiones adultas hacia alrededor de los 16 años, nuevamente, ¿no? Entre los 0 y 6 años mencionan que la longitud axial cambia unos 5 milímetros, pierde unos 4 dioptrías de poder corneal, y también pierde unas 2 dioptrías del poder del cristalino, ¿no? Por eso que aproximadamente los bebés tienen unas más 3 dioptrías al nacer, ¿no? Por eso son hipermétropes. Bueno, y para dejar los lentes a los niños, nosotros usamos lo que nos da la guía de la Academia Americana de la Oftalmología. En realidad es un consenso de expertos, ¿no? Hay otras guías también que se usan como de la India u otros países, pero más o menos son similares, ¿no? Nosotros usamos la de la Academia Americana, donde más o menos nos dan ideas referenciales de acuerdo a la edad y de acuerdo a la medida y al defecto refractivo, cuándo debemos dejar los lentes, ¿no? Por ejemplo, a los niños pequeños no se les deja la medida menores de 1 año si no tienen metropías mayores a +6, ¿no? Hipermetropías muy grandes, ¿no? Hay mayor riesgo de ambliopía y también de desarrollo de esotropia. Igual, si un niño tiene +6, aunque sea grande, debemos dejarle la medida completa, aunque no tenga estrabismo, porque ellos tienen pobre poder de acomodación, ¿no? Y cuando hay anisometropía, incluso se dejan, ¿no? Con estos valores, ¿no? La medida, ¿no? Como habíamos visto en el caso clínico número 2. Y bueno, hay niños que no cumplen la metropización tal cual se ha mostrado, ¿no? Niños, por ejemplo, como los síndrome de Down, o pacientes que tienen problemas neurológicos, o que usan anticonvulsivantes, o niños con ROP, ¿no? Entonces ellos muchas veces se les tiene que dar la medida, aunque sea pequeña, desde los 6 meses de vida. Y a ellos sería bueno hacer también una retinoscopia dinámica para ver cuánta acomodación aún presentan. Entonces, una clave, un tip es respetar el proceso normal de metropización. No dejemos lentes si no es necesario. Respetar la refracción normal de la patología, ¿no? Entonces, y hay casos en la que, pues, el tan solo dar lente a un niño con estrabismo disminuye el esfuerzo acomodativo y acomoda, ya no presenta estrabismo, ¿no? Entonces, se da el estrabismo justo por eso. Y a pesar de eso, nuestra niña que vino de Japón tiene como diagnóstico que tiene mesotropia acomodativa, pero ya con nosotros en exotropia, ¿no? Entonces hay que hacer el seguimiento, ¿no? No se le deja la medida full siempre, ¿no? Siempre hay que evaluarlo, hay que seguirlo, hay que ir disminuyendo poquito a poquito la medida, ¿no? Y evitar, ¿no? Que haya alguna sorpresa. Entonces, otro tip es adecuar la refracción según el tipo de estrabismo o alteración motora. Bueno, y la refracción cicloplégica no es necesaria, ¿no? O sea, es bien necesaria porque los niños tienen alto poder de acomodación y vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Que sin las gotas no tiene casi nada de hipermetropía y colocándole las gotas la medida es bastante mayor. Y después haciéndole con el retinoscopio, incluso esto es mayor, ¿no? Entonces, esto nos podría ayudar en un estrabismo acomodativo a que el niño acomode totalmente ya la mirada y no tenga estrabismo, ¿no? Y hay otros donde presentan pseudomiopías, ¿no? Sin gotas, una miopía de -7, ¿no? Y después con gotas, una hipermetropía de +2, ¿no? Esto es porque hacen mucho espasmo acomodativo. Actualmente, como se usan mucho las pantallas, mucho el celular,
se da este espasmo acomodativo, ¿no? del cuerpo ciliar y generan estas pseudomiopías. Entonces, otra clave es que la cicloplegia es obligatoria e indispensable en los niños. Bueno, en cuanto a la miopía, hay un riesgo de miopía si vemos que hay una leve hipermetropía a los 6 años. ¿No? Dar siempre la corrección cicloplégica total. Acá debemos dar todo, ¿no? Porque si eso corregimos, el niño se miopiza más, ¿no? Y descartar que haya sobrecorrección también, ¿no? Porque los miopes tienden a pedirnos más y más esferas negativas, ¿no? Y aunque tenga isotropia, no podemos quitarle, ¿no? Por ejemplo, 10-4 no podemos dejarle en 0, ¿no? Porque lo más importante acá es que tenga una buena agudeza visual, ¿no? Y tener la mínima medida con el que se logre la mejor agudeza visual. Bueno, y estos son los parámetros que debemos seguir para cuando los niños tienen miopía. Y pues si tenemos pacientes con glaucoma y se están miopizando más, nos indica que no se está llevando bien el tratamiento, ¿no? Vemos también miopes, pacientes que fueron ROP, ¿no? Y ahorita presentan miopías altas. En cuanto al astigmatismo, bueno, el astigmatismo es un poco variable en los primeros años, como hasta los 2 años puede variar un poco, porque recordemos que la córnea está en metropización y se va aplanando, entonces el astigmatismo también va disminuyendo. Al inicio, pues en edades tempranas se va a dar un astigmatismo con la regla debido a la presión de los párpados. Después, a medida que uno va creciendo, los párpados ya tienen menos fuerza, son más delgados, entonces posteriormente se va a presentar un astigmatismo contra la regla. Bueno, entonces en el astigmatismo, digamos que el tema genético es menos importante que en la miopía y la hipermetropía. Alteraciones palpebrales podrían generar alteraciones también en el astigmatismo o generar astigmatismo, ¿no? Como en estos casos, la presencia de chalacio, en un estudio se demostró que el chalacio, mientras más grande y múltiple y a nivel del párpado superior, podría generar mayor astigmatismo, incluso oblicuo o contra la regla, ¿no? Hemangiomas orbitarios, y también la forma de las hendiduras palpebrales que se presentan, por ejemplo, en el síndrome de Down o en el síndrome de Treacher-Collins, también tendrían que ver con el ángulo que presenta el paciente en el astigmatismo. Entonces, ahora vemos ahí son los parámetros que nosotros seguimos cuando los niños presentan astigmatismo para decidir si le dejamos la medida. Bueno, y este es un cuadro muy importante donde debemos tenerlo muy en cuenta, cuáles son los factores ambleopizantes, ¿no? Para que finalmente decidamos dar o no la medida a los niños. Entonces, otro tip es evaluar siempre el riesgo de la presencia de ambleopía. Bueno, y en cuanto a materiales que se pueden utilizar, debemos recordar que estos deben ser de ciertas características como resistentes a roturas, ligeros, pequeños, estables, flexibles. Algunos mencionan que preferentemente que tienen una almohadilla para la nariz, deben ajustarse bien al rostro. El material de ellos mencionan que el de elección o el ideal por su durabilidad y ligereza es el titanio, ¿no? También se puede utilizar plásticos como acetato de celulosa o nylon, pero ya para niños mayores. A base de silicona, también se puede utilizar gomas de silicona porque es ligero y flexible y otro tipo de materiales. También mencionan que hay que evitar ciertos materiales en metales como el níquel que pueden producir muchas reacciones alérgicas. Además que no deben tener tornillos o bisagras que pueden lastimar al paciente. Además, las lunas, los lentes en sí, deben también ser de cierto material. Se refieren resistentes a los impactos, delgados, ligeros, sin arañazos, con relativa protección UV y alto índice preferiblemente. ¿No? Como podemos ver, acá hay algunos sí, que depende del material, cuáles tienen mayor resistencia al impacto, que tienen de menor a mayor, y también mayor índice de refracción. Y sobre el tratamiento antirreflex filtro azul, hay un estudio del 2024, una revisión sobre el uso de estos recubrimientos con antirreflectivos, el cual mencionan que sí tiene cierta ventaja en cuanto a momentos donde hay mucha iluminación, porque justamente va a reflejar la luz. Mencionan que es beneficioso para conducción nocturna, trabajo en pantallas de computadora o cualquier situación de iluminación superior significativa. Y este minimiza los reflejos
mejora la claridad visual y también un efecto de una mejor apariencia cosmética, ¿no? Sin embargo, la alta heterogeneidad de los estudios no permitió concluir que que realmente sea beneficioso, ¿no? En cuanto al uso de filtro azul, ya en este estudio del 2023, mencionan que no tiene ningún beneficio estadísticamente significativo en cuanto a síntomas de fatiga visual, con el uso de computadora, tampoco tiene también tampoco hay cambios en algunos síntomas que puede presentar, como astenopía, etcétera. No se ha visto algún beneficio adicional. Deslumbramiento incómodo, salud macular, niveles séricos de melatonina, etcétera. No se ha visto algún beneficio actualmente. Bueno, y hay que hacer el control post-prescripción y chequear, ¿no? Que esté bien la medida y también el modelo. Este es un niño que nos llegó, creo que después de 8 meses, el lente totalmente rayado, ¿no? Y cuando le queríamos brindar el Fishbert no se podía ver. Bueno, entonces hay que recomendar siempre a los papás que estén atentos, ¿no? Que hay que cambiar los lentes. Primero hay que convencer al padre, ¿no? De que por qué dejamos los lentes, porque si no el padre no va a comprar el lente, ¿no? Y por qué beneficios tiene, ¿no? Y si no lo usa, ¿qué podría ocasionar? Dejar que el niño escoja su montura, estar seguros que ellos están cómodos y los lentes de contacto son una opción para algunos casos, sobre todo cuando hay medidas muy altas o anisometropías, ¿no? ¿Por qué? Porque genera menor aberraciones, menor magnificación de la imagen en caso de afaquia, pero en contra tenemos el costo, el manejo y el mayor riesgo de infecciones. Lentes bifocales usamos cuando hay esotropias con índice sea alto. En caso de pseudofaquia, en infantes menores de 6 años usamos monofocales y le agregamos +3 a la medida. Y en niños mayores a 6 años se puede usar bifocales o multifocales. También usamos bifocales cuando hay hipoacomodación, como hemos visto en el síndrome de Down, alteraciones neurológicas de algunos pacientes con secuela de ROP. Donde se debe poner el bifocal está acá detallado, ¿no? Que en menores de 5 años debe ser a la mitad de la pupila, en 6 a 7 años a nivel de la parte inferior de la pupila, y mayores de 8 años en el borde inferior de la córnea. Bueno, ojos únicos, mucho cuidado, ¿no? Siempre recomendar los lentes de policarbonato, los que generen mayor protección. Estas son las claves, ¿no? Para hacer una buena refracción en niños. Y si el niño no ve bien con sus lentes, como les dije, primero hay que convencer sobre el uso a los padres. Indicar que a su edad no hay otra alternativa. Algunas veces quieren cirugía refractiva. El niño debe escoger su montura de preferencia y debe estar contento con su montura. No colocarle monturas muy grandes, ¿no? Debe ser que le queden ahorita bien, no de acá a un año. Y en caso el niño se queje, es por algo. Algunas veces hay que revisar que esté bien hecho el lente, que esté bien la refracción. Y preguntar al niño por qué no quiere usar su lente, ¿no? Algunas veces puede ser por el color, el modelo. Entonces, hacer la refracción en niños y la evaluación en niños no es tan difícil, ¿no? Ahí requiere bastante paciencia, ¿no? Bastante dedicación. Acá está Rodrigo, ¿no? Tomando la presión y lo hizo muy bien. Y acá el pediatra, ¿no? Que ya la niña había sido evaluada 2 veces seguía, ¿no? La niña colaboraba bastante bien. Entonces, los niños no tienen ni idea de cómo ellos deberían ver. Ellos ven mal y piensan que todos ven así. Imagínate cuán frustrante puede ser esto, ¿no? Y este es un niño pequeño que es su primera vez que usa lentes y está muy contento porque ya puede ver el mundo, ¿no? Entonces, no pequemos en exceso ni en defecto, demos la medida apropiada y también estudiemos bastante para conseguir mejorar la salud visual de nuestros pacientes. Bueno, esa es la charla que queríamos dar hoy. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Mire, el Fishbert
El Hirschberg hay que hacerlo cuando el paciente no está dilatado, ¿no? El Bruckner, que es para ver reflejo rojo, los pediatras lo hacen así, ¿no? Porque no tienen ni cómo dilatar. Pero el Hirschberg, para ver el grado de estrabismo, ¿no? Tenemos que hacerlo sin dilatar, para ver exactamente en cuánto está el grado de estrabismo. La doctora. Chicos, Ah, ya. chicos, la doctora. Buenos días. Rodrigo, creo que no te entendí muy bien, pero en la parte de los cambios de la curvatura corneal mencionaste que como al año tenían una curvatura de 40-44 y después mencionaste que a los 6 todavía había cambios. Entonces, ¿a qué edad ya la córnea del niño tiene una curvatura como la del adulto? Y mi otra pregunta para Doménica era a veces tenemos niños con queratocono y que tienen astigmatismo mixto o astigmatismo hipermetrópico. Entonces, no es común, pero puede darse. Y tenemos la posibilidad de colocarle segmentos intracorneales, pero con los segmentos yo puedo mejorar el astigmatismo, pero voy a aumentar la hipermetropía por el aplanamiento que genere. Entonces, ¿esto sería adecuado? O mi pregunta sería, ¿qué es más ambliopizante en estos niños, el astigmatismo o la hipermetropía, que podría asociarse aunque es raro? Claro, sí. Bien, sí, mencioné que la curvatura corneal al nacer, bueno, tiene este poder no 52, o sea, es más curvo, ¿no? Y que posteriormente a los 6 meses aproximadamente, se va aplanando hasta unos 46 dioptrías y a los 12 meses ya alcanza aproximadamente los 42, 44, que bueno, según la escuela americana que nos refiere que a esta edad en adelante ya alcanzaría bueno, esta aplanación, ¿no? A partir de los 12 meses, o sea, al año. No sé si fue el cuadrito donde mencionaste como que a los 6 todavía había cambios en curvatura, estamos hablando, ¿no? Porque realmente al año que ya sea como la curvatura del adulto, no, yo había leído que era 4,5 a 5 años donde la curvatura del niño ya es como la del adulto, ¿no? Porque como, es que esto es importante para definir, por ejemplo, el diagnóstico de queratocono, ¿no? ¿En qué momento yo ya tengo que esperar que su curvatura sea como la del adulto? Aunque es raro que queratoconos en niños tan pequeños, puede darse. Entonces, establecer cuándo ya no cambia sería importante. Claro, en ese estudio, bueno, lo que mencionaron los cambios, bueno, bastante significativos, ¿no? Porque se ven, ¿no? De 52 a 46, incluso hasta 44, 42 dioptrías son grandes cambios, ¿no? De ahí en adelante, pues los cambios ya son menores. Sí, también justamente había revisado que alrededor de los 4 o 5 años también alcanza la curvatura del adulto, sin embargo, eran ya no cambios tan significativos o tan amplios como el del nacer y hasta el año de edad. Eso es importante aclarar entonces, ¿no? Cambios más drásticos hasta el año, pero después todavía puede cambiar como a los 4,5, 5, sería que ya tenemos que esperar que sea como una curvatura del adulto, ¿no? Doctora, lo que comentó del queratocono con hipermetropía y astigmatismos irregulares, ¿en qué edad más o menos está pensando colocarles Los esos mayormente estudios? son pequeños todavía, o sea, estamos hablando, calculo, entre 5, 8 años, incluso hay un poquito más grandecitos que se asocia a astigmatismo mixto y a hipermetrópico. Entonces, me ha tocado algunos casos que justo no sabemos si colocarle o no anillos, porque como te digo, puedo bajar el astigmatismo, pero voy a aumentar la hipermetropía. Entonces, ¿cómo trato? Estaría bien si queremos tratar la ambliopía que mayormente se asocia en este tipo de pacientes, o pues ver otras opciones, ¿no? Sí, pues porque de todas maneras la hipermetropía también es bastante ambliopizante, ¿no? Entonces es una difícil decisión. Teóricamente el astigmatismo es menos ambliopizante o por lo menos más variable que la hipermetropía, pero a esas edades yo creo que si tiene un astigmatismo alto, va a estar alto, ¿no? No va a variar mucho. Pero sí, la verdad me parece que es una decisión bien difícil decidir entre cuál mejorar o cuál empeorar, ¿no? La verdad que no sé después si con algo más, de repente dándole la corrección para la hipermetropía y solucionándole solo el astigmatismo,
también de repente, como ha habido ya una función visual adecuada, ¿no? Podría mejorar la visión del paciente, ¿no? Porque la miopía ya a los 8 años es como un trauma, ¿no? Que si el niño ya vio, ya pues, por más que se le quite un poco de visión, todavía puede recuperar visión. O sea, no es que le quites y ya no vea, ¿no? O se quede como que nunca vio, ¿no? Entonces, yo creo que si se le quita el astigmatismo, podría todavía con una corrección mejorar, o de repente el lente de contacto, no lo sé, mejorar más la agudeza visual. Ahora, cuando tenemos un paciente niño pequeño, de 6, 7, 8 años, que tenga hipermetropía alta con astigmatismo alto, hay que pensar que puede ser muy pequeño, una notable. Sería bueno pedirle una biometría para ver esta situación, ¿no? No todos los hipermetropes con astigmatismo son bueno, podría ser una notable, pero los notables usan con teratometría se le correcte, generalmente. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, ustedes saben que yo trabajo en Depsopso y ahí trabajamos con justamente retracción en niños, ¿no? La doctora también hay que empezar unas guías y eso hay que, de metodología en niños y hay que avanzar en eso, incluso guías de práctica asistencial para justo lo que se está viendo acá. Entonces, solo una cosita, ¿no? Escucho que ya no hay ciclopentolato, ¿no? Sin embargo, acá todas las conclusiones, todo lo que se ha llevado acá, es que, por ejemplo, nosotros en nuestras campañas deberíamos usar ciclopentolato, porque es más potente, el efecto es muy más rápido, etcétera, 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 ¿no? Y la edad, incluso todas las recomendaciones hacen eso. Ahora, yo sé que si bien no hay el ciclopentolato de una casa específica, que conocemos mucho, pero ahora muchas casas se han dedicado con esta cuestión de la dermatología y etcétera, a hacer fórmulas magistrales. Y más de una vez han venido acá y en otros lados a ofrecer ciclopentolato magistralmente obtenido, ¿no? Al 1%, al 2%, al 5%. Entonces la pregunta, ¿no? Si Rodrigo fuera jefe de la, director ejecutivo de la del Torto mañana, ¿no? Y tuviera que tomar la decisión, porque ahorita se está haciendo justo los pedidos, ¿no? En el SIGA, ¿no? ¿Tú qué pedirías para las campañas extramurales que hacemos nosotros? ¿Tropicamida o ciclopentolato? Gracias. A raíz de la evidencia mostrada, definitivamente el ciclopentolato tiene sus ventajas, ¿no? Como lo recomiendan las guías, ¿no? Y por lo tanto tiene en los estudios que se han visto, ¿no? Tiene incluso una mayor precisión en cuanto a las refracciones obtenidas, ¿no? Por lo que tiene un mayor efecto sobre sobre la acomodación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí sería lo adecuado utilizar el ciclopentolato. También debemos evaluar el costo de ¿no? El costo de fabricar el ciclopentolato también. Y como alternativa, pues si en caso fuera costo-beneficio mayor, habría mayor o un costo muy similar a la tropicamida, que se podría dar como opción. Sí, bueno, gracias, doctor. Sí, pondría su firma. El marido. ¿Sí? La doctora Omelia también firma. Bueno, lo que pasa es que ciclopentolato, por no sé qué razones, no se trae. Sería ideal tenerlo, pero tampoco es tan catastrófico no tenerlo, ¿no? Porque ya también Rodrigo lo ha demostrado que clínicamente de repente no es significativo. Y hemos visto que y lo que nos enseñaron también los maestros antes es que pues ya pues, le pones un poco más de esfera, ¿no? Porque se ha demostrado que la diferencia en esfera es más o menos 0.5 a 1.
O sea, tampoco es que me voy a ir a buscar a otro país, ¿no? Para tratar de darle la refracción más perfecta al niño. Si se puede, sí, ¿no? Y en algunos casos que tienen esotropias que pueden ser totalmente acomodativas y no parcialmente acomodativas, de repente sí hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero si son esotropias, ¿no? Que son congénitas, que no tienen mucha medida, etcétera, y para los niños se puede hacer la medida con tropicamida sin mayor problema.